Ok, para la continuación de la creación de una API REST, vamos en esta ocasión a relacionar entidades o relacionar tablas dentro de nuestro proyecto. Entonces vamos a crear lo que viene siendo una tabla de categorías para realizar una relación de uno a muchos. Vamos a crear una tabla de géneros para realizar una relación de muchos a muchos. Y finalmente vamos a revisar la relación uno a uno por medio de una entidad que se llama detalles del libro o details. Para ello vamos a abrir el proyecto, lo tenemos aquí en escritorio. Fácilmente vamos a cd desktop API library code. La idea es crear un par de tablas y relacionarlas por medio de las anotaciones de JPA. Muy bien. Aquí voy a abrir la clase main o la clase principal. Vamos a ejecutarla. Pero aquí se me olvidó realizar cierto tipo de configuración. ¿Por qué? Porque va a intentar conectarse a la base de datos y no la va a encontrar. Si hay otro error, abrimos Docker Desktop para que nos reconozca el Docker Daemon. Esperemos un momento, ahí ya debe estar reconociéndolo. Vamos a la terminal, Docker Compose up-d. Ok, y ahí ya levantó el contenedor. Vamos a ver este contenedor que era una base de datos de SQL que estaba levantando, pero ahí ya tenemos el contenedor de la base de datos de Postgres. Ok. Y ya podemos levantar aquí la aplicación. Mientras levanta vamos abriendo Postman. Recordar que pues ya en este punto del proyecto tenemos lo que es un CRUD básico de una tabla de libros y tenemos el manejo de excepciones por medio del Custom Controller. Ok. Ya aquí tenemos lo que es Postman. Vamos a hacer una petición, por ejemplo, al http://localhost 2.8080 books, y ahí nos debe arrojar una respuesta de los libros que tenemos registrados en la base de datos. Ok. Ya ahorita en la siguiente sección del video vamos a ver lo que viene siendo la relación uno a muchos de Spring y JPA. Bien, continuando con la construcción de este API REST, vamos a explicar lo que son las relaciones de JPA y con Spring Boot. Vamos a mirar tres relaciones y en este caso vamos a empezar con la relación muchos a unos o uno a muchos. Bien, primero que todo voy a detener el servidor porque vamos a crear unas nuevas entidades y no quiero que a medida que se vaya guardando vaya generando una configuración no deseada en la base de datos, y por eso es que lo detengo. Bien, vamos a cerrar aquí la terminal y vamos a crear la entidad. Sí, vamos al paquete de entities, vamos a crear la entidad llamada category entity de esta forma .java, ok, que va a ser una clase anotada con entity, entity, una clase anotada con table. El nombre que va a obtener en la base de datos va a ser categories. De esta forma vamos a tener un atributo long llamado id, va a estar anotado con id de Jakarta Persistence, va a estar anotado con un generated value, anotado con la estrategia de tipo identity. Vamos a tener otro atributo de tipo string llamado name, de esta forma, name, con la anotación not empty, y el mensaje que indique does not be empty. Ok, listo. Más de ello vamos a tener un constructor vacío. Sí, vamos a tener aquí source action, generar constructor vacío, de esta forma. Vamos a generar los métodos get y set. Para ello vamos a ver source action, generar sets y get, y ya lo tenemos. Bien, vamos a generar el acceso para esta entidad, para consultar e interactuar con ella en la base de datos. Para ello vamos a crear un repositorio que se llame category repository.java, de esta forma.
Recordemos que tiene que ser una interfaz que extienda de el CRUD repository de Spring. Ok, y con los tipos genéricos de category entity, que es la entidad con la que va a relacionarse, y el tipo de la entidad, el tipo del ID de la entidad, que en este caso es de tipo long. Esto puede estar anotado con repository y listo, ya tenemos el repositorio. Vamos a crear el servicio. Para ellos vamos en service, interface, vamos a crear la interfaz category, service.java. Recordemos que va a ser una interfaz que va a tener los siguientes métodos. Va a tener un método que vuelve una lista con el tipo category, es decir, una lista de categorías. Se llama find all. Vamos a tener un método que vuelve una categoría que se llame find by id, con un parámetro long llamado id. Y vamos a tener otro método que vuelve una categoría llamado save, que recibe una categoría entity llamada category. Ok, listo. Vamos a crear la implementación de esta interfaz o de este servicio. Lo vamos a llamar category service impl.java. ¿Sí? Es una clase común y corriente que implementa la interfaz category service. Y esto va a estar anotado con service de Spring Framework 0 type. Vamos a inyectar lo que viene siendo el repositorio AutoWidget private category repository y lo llamamos category repository. Y vamos a poner el cursor en el nombre de la clase, control punto, y elegimos la primera opción que dice añadir los métodos no implementados. Muy bien, ya tenemos ahí la firma de los métodos. En cuanto al primer método, vamos a retornar lo que trae el método find all del repositorio. ¿Sí? Listo. Control punto, añadimos el casteo. En cuanto al método encontrar por ID, vamos a retornar lo que trae el repositorio en su método find by ID. Pasamos el ID. En caso de que no lo encuentre, vamos a arrojar una excepción. ¿Sí? Y la excepción sería new data not found exception. Ok. Vamos a devolver el siguiente mensaje con string format, indicando que category white ID, pasamos al ID does not exist y pasamos el ID que nos llega desde la petición. Muy bien. Finalmente, con el método de guardar, ¿sí? Hacemos un return de lo que tiene el método del repositorio llamado save y pasamos la categoría. Ok, esto se explica en otro video que se hizo anteriormente en el canal. Muy bien, ya tenemos aquí lo que viene siendo el servicio. Vamos a crear un controlador que se llame category controller.java, de esta forma. Una clase que va a estar anotada con el REST controller, con el request mapping y va a tener el path a categories, de esta forma. Vamos a inyectar con el AutoWidget, vamos a inyectar lo que viene siendo el category service y vamos a tener dos métodos. Vamos a tener el getMapping, que va a ser público, va a devolver un response entity que va a envolver va a devolver una lista de categorías, category. Primero importemos el list, listo, y luego importamos el category entity y se va a llamar find all, listo. Vamos a hacer el return del response entity y va a envolver lo que devuelva el método find all del servicio. Y vamos a tener lo que viene siendo el post mapping,
va a ser de tipo público, va a devolver un response entity que envuelve una category entity. Ok. Se va a llamar save. Va a recibir en su request body una categoría llamada category. Ok. Vamos a hacer el return o devolver un response entity que envuelve la respuesta del método save del servicio y le pasamos la respectiva categoría. Muy bien, no vamos a implementar el método de devolver por ID porque para aplicación no es necesario. Eso lo vamos a utilizar en el transcurso del video. Muy bien, vamos a abrir Postman. Vamos a probar lo que viene siendo los métodos. Por ejemplo, el método get, ¿sí? Con el path categories, ¿sí? De esta forma categories, lo enviamos. Pero primero debemos levantar lo que viene siendo el servidor. ¿Sí? Esperemos que levante. Mientras levantamos, viendo la base de datos, ¿sí? Para verla aquí gráficamente cómo se creó la tabla. Ok, aquí ya levantó el servidor. Vamos a venir aquí a Postman, categorías, enviamos y como pueden observar tenemos una respuesta. Es un arreglo vacío. ¿Por qué? Porque no tenemos información en la base de datos en dicha tabla. ¿Sí? Como pueden observar aquí tenemos las dos tablas, tanto de libros, ¿sí? Como la tabla de categorías. Ok. Vamos a probar el método post para guardar. Vamos a categorías, perdón. Vamos a enviar un cuerpo de tipo JSON, simplemente con el atributo name. Y por ejemplo, puede ser academic, de esta forma, indicando que son libros con categoría académica. Enviamos. Ok, pero no es get, sino tiene que ser un post. Enviamos. Y como pueden observar, lo ha creado correctamente. Aquí faltan hacer ciertas validaciones que se hicieron en otro video, pero no es el tema del video. Así que en la próxima sección vamos a realizar la respectiva relación. Ok, vamos a continuar aquí con la creación de las relaciones. Para ello voy a volver a detener el servidor, que voy a realizar las relaciones respectivas, así que lo vamos a detener. Listo, cierro aquí la ventana, voy a cerrar aquí todos los archivos y empecemos con el category entity y empecemos con el book entity. Primero que todo debemos entender el tipo de relación que vamos a crear o el tipo de relación que tienen dos entidades. En este caso, book se va a relacionar con category. ¿Sí? ¿Y qué tipo de relación tienen? Tienen una relación de unos a muchos. Muy bien, ¿y de qué forma se relacionan? Se relacionan de esta forma. Un libro va a tener asociada una categoría, simple. Una categoría puede estar asociada en muchos libros. Es decir, una categoría de tipo historia puede estar referenciada en muchos libros de historia. Bien, ya entendí este tipo de relación, debemos realizar las referencias. Para ello vamos a crear los respectivos atributos. En este caso vamos a realizar una referencia bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener la referencia de category en la entidad book y vamos a tener la referencia de book en la entidad category. Muy bien, entonces la entidad a la que va a estar referenciada en muchas otras partes o en muchos libros, en este caso, va a tener un atributo de estatus privado, pero va a ser una colección de la entidad referenciada. ¿A qué me refiero con colección? Que debe ser una interfaz de java.util que extienda de la interfaz collection. En este caso puede ser un set, un conjunto, puede ser una lista o cualquier otra interfaz que extienda del collection, ¿sí? Este extiende de una secuencia de colecciones, pero esta extiende de collection. Ok. Entonces tiene que cumplir ese requisito. En este caso vamos a utilizar un set, ¿sí? Que va a envolver el category, perdón, el book entity. Así, book entity. Y lo vamos a llamar books, de esta forma. Ok. Ahora bien, vamos a ir al book entity.
¿Qué tipo de atributo va a tener? Va a tener un atributo private, category, entity, y lo vamos a llamar category. ¿Por qué? Porque un solo libro o un libro en particular va a tener referencia solamente una categoría. Ok. Ahora bien, para realizar la referencia y la configuración en la base de datos, vamos a hacer uso de dos anotaciones. Una de ellas es one to many y la otra es many to one. Ok, pero ¿cómo sabemos, por ejemplo, qué anotación va en cada referencia o en cada uno de los atributos? Muy bien, uno de los tips que yo utilizo es identificar la referencia en donde tenemos la colección y en esa va la anotación one to many. One to many, de esta forma. ¿Sí, okay? Y en la otra referencia va la anotación many to one. De esta forma, many to one, de esta forma. O la otra forma es entendiendo nuevamente la relación. Como puedes entender, un libro está asociado a una categoría. Entonces, aquí hay muchas categorías relacionadas a un solo libro. ¿Sí? Y aquí una categoría puede estar relacionada a muchos libros. Entonces, muchos libros pueden estar asociados a una categoría. Ok. Ahora bien, además de ellos, debemos identificar cuál es la entidad padre, digamos así, o la entidad predominante, o la entidad dominante. O cuál va a ser la entidad que va a ser dueño de la relación, ¿sí? Para poder realizar la respectiva configuración. En este caso, en la notación one to many, vamos a realizar la configuración. Vamos a realizar las operaciones que se van a realizar en cascada, en donde tenemos el all, tenemos el merge, tenemos el persist, tenemos el remove. Recomendable, máximo utilizar persist y merge. ¿Por qué? Porque si utilizamos remove y, por ejemplo, eliminamos un registro en la base de datos, es decir, eliminamos una categoría, se va a cargar todos los libros a los que están referenciados. O si eliminamos un libro, se va a cargar todas las categorías a las que están referenciados. Pero en este caso estamos haciendo las operaciones en Cascade solamente a las categorías, ¿ok? Pero vamos a utilizar dos, que va a ser el persist. De esta forma, si queremos utilizar solamente un tipo de cascade o una operación en cascada, o dos, de esta forma, es decir, lo debemos envolver en llaves, ¿ok? Además de ello, vamos a configurar el atributo mapped by o mapeado por, y vamos aquí a colocar cómo se llama el atributo dentro de Books que hace referencia a la categoría Entity. Si vamos a Book Entity, se llama Category. Y esto es justamente lo que tenemos que poner en este atributo mapped by. Así, Category, de esta forma. Además de ello, vamos a tener una configuración fetch de tipo lazy. Esto para indicar, por ejemplo, que la carga de los atributos va a ser de forma perezosa. Esto quiere decir que cuando consultemos una categoría, hasta que no accedamos a la propiedad books, no va a realizar la consulta a la base de datos. Y también tenemos el tipo de carga eager, que esto lo que significa es lo siguiente, que apenas consultemos una categoría, haga la consulta directamente a todas las referencias con los libros que tiene dicha categoría. Pero en este caso la vamos a dejar de tipo lazy o de tipo perezoso. Muy bien. Ahora, en cuanto al Book Entity, no vamos a realizar ninguna configuración en esta anotación. Pero sí debemos identificar qué tabla en la base de datos va a tener la llave foránea o va a tener la referencia a la otra entidad o a la otra tabla. En este caso va a ser libros. ¿Por qué? Porque en la base de datos se va a crear una columna adicional que va a tener el ID de referencia a qué categoría pertenece o a qué categoría está haciendo referencia. Es por ello que podemos utilizar la notación join column de esta forma y podemos realizar ciertas configuraciones, como una de ellas el nombre. ¿Y cómo queremos que se llame? En este caso se va a llamar ID category. Le pueden poner cualquier otro nombre que deseen utilizar para la columna que va a hacer referencia en la base de datos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a crear los métodos get y los métodos set para los atributos nuevos. Vamos a source action, generar get y generar search. Vamos a category entity, source action, generar get y generar search. Muy bien. Y vamos a levantar nuevamente el servidor. Ya con esto
va a hacer la respectiva configuración en la base de datos y va a crear las respectivas relaciones. Ok, si vamos aquí a la base de datos, vamos a aquí en renovar, vamos a books y como pueden observar, vamos aquí a renovar, renovamos, refrescamos, ha aparecido una nueva columna que se llama ID Category y es justamente como lo hemos configurado en dicha relación, en dicha relación, aquí. Y si vemos aquí el diagrama ER, como pueden observar, está la relación entre las dos tablas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero consultar aquí los libros? Como pueden observar, aparece un nuevo atributo, igual que si consultamos aquí, por ejemplo, la categoría, aparece un books, y como pueden observar, es un arreglo. ¿Por qué? Porque una categoría, pues, está referenciada en muchos libros. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, un libro, vamos aquí a crear un nuevo método que va a ser de tipo patch, ¿sí? A los libros, ¿sí? Body, row. Por ejemplo, vamos a consultar, por ejemplo, el libro ¿qué te digo? El libro, clean code, lo copiamos, lo pegamos de esta forma y supongamos que yo le quiero asociar una categoría, ¿sí? Por ejemplo, una categoría name que se va a llamar educacional, de esta forma. Ok, no lo quiero guardar. Y el libro es el ID 24. Aquí en el body remuevo el atributo ID, no lo quiero guardar, qué pena con eso, y lo envío. ¿Va? Como pueden observar, nos está guardando la categoría. ¿Y por qué? Porque debemos ir aquí, voy a ocultar aquí la ejecución, debo ir aquí al category, service, perdón, categoría no, book, service y MPL, y como pueden observar aquí estamos haciendo ciertas validaciones, ¿sí? Entonces yo requiero primero preguntar si el getCategory viene, es decir, si es diferente de null. En este caso al libro encontrado le vamos a setear el category, ¿sí? Y en este caso lo vamos a tomar de book.getCategory. Muy bien, guardamos, espero que se refresque el servidor, enviamos. Y como pueden observar, tenemos un error 500. Ok, ya voy a explicar a qué se debe este error. Muy bien. Pero en caso de que venga el ID, por ejemplo, no quiero poner el educacional, sino lo habíamos puesto, creo que academic. Ok, academic. De esta forma. Como pueden observar, ha agregado a la entidad ID, ha agregado la categoría de tipo ID1, porque es una categoría que existe en la base de datos. Si vamos aquí a la base de datos, si vamos aquí en categories, aquí tenemos un registro, y por lo menos si vamos aquí a libros, renovamos y como pueden observar el libro de Clean Architecture ya tiene la referencia al ID. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con este error? Con este error, por ejemplo, si yo quiero que cuando yo no envíe el ID, que se cree la categoría, ¿sí? Que se cree la categoría, por ejemplo, aquí va a ser academic, o vamos a ver si tenemos por aquí, ¿qué otro libro tenemos? Por ejemplo, tenemos el libro de Harry Potter, ok, entonces vamos a ir aquí al 8080, vamos a traer el libro de Harry Potter, así de esta forma. De esta forma voy a traer el libro aquí de Harry Potter. Ok. Voy a eliminar estas llaves. Voy a eliminar el ID. Voy a eliminar la categoría. Ok. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, a esto yo le puedo poner Fantastic Novels? Sí, porque es una novela fantástica. Sí, y este libro tiene como ID el 27. Enviamos. ¿Y qué pasa con este error? Sí, es porque esta entidad no está guardada, ¿sí? Y él está intentando realizar un método merge porque es un patch, estamos actualizando este registro
y él está intentando guardar el registro de categoría, pero está utilizando por debajo un método que se llama persist y esto es una entidad desacoplada. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer ciertas validaciones. Primero vamos a manejar este error. Rápidamente puedo venir aquí al service MPL, envolver el return en un try y un catch. ¿Ok? Y en caso de que haya una excepción, vamos a arrojar una excepción. Throw new internal server error exception y pasamos el e.message. De esta forma. Guardamos, esperamos que recargue el navegador. Enviamos y como pueden observar ya tenemos un error más manejable. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar si la categoría que viene existe en la base de datos o es una categoría nueva. ¿Okay? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a crear las llaves, aquí de esta forma. Corto esto. Pregunto de forma adicional si el book .getCategory .getID es exactamente igual a null. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar el servicio de la categoría para poder insertarlas o si no, para poder buscarla. Entonces, voy aquí a inyectar con un auto with el private book service, lo llamaremos book service, y en caso de que la categoría no exista, vamos a tener lo siguiente. Vamos a crear aquí un category entity en donde lo llamaremos category de esta forma. Vamos a realizar la respectiva validación. En caso de que no venga el ID es porque queremos que sea una nueva categoría. Entonces vamos a llamar el category service. A ver, ¿por qué no lo está inyectando? Porque esto no es un book, sino es una categoría. Una category service. Ok. Entonces del servicio de la categoría vamos a hacer un método save y le pasamos, ¿qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar el book.getCategory. Esto devuelve una categoría y la almacenamos en la variable category. En caso de que de que exista el ID, lo que vamos a hacer es buscar el ID y vamos a ir al servicio.findById y le pasamos el ID de la categoría, que en este caso lo tenemos en book.getCategory .getID. Finalmente, al book found le vamos a setear la categoría y esto viene o ya está bien del guardado o bien de encontrar la categoría. En caso de que la categoría no exista, va a arrojar una excepción. Ok, y eso lo implementamos en la sección pasada del video. Vamos a probarlo. ¿Sí? Vamos a enviar. Y como pueden observar, se ha guardado correctamente. Y miren lo que ha pasado. Ha creado una nueva categoría. Ok. Y además de ello, se le ha asociado al libro Harry Potter. Perfecto. Listo. Y también se le puede asociar directamente a la categoría. Por ejemplo, si es el ID, le quiero asociar, por ejemplo, a la categoría 2. ¿Sí? También lo va a permitir de esta forma. Ok. Miren. Aquí sucedió algo extraño. Por ejemplo, si yo quiero consultar los libros de esta forma, miren lo que ha sucedido. Me ha generado algo cíclico. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, este libro tiene una categoría y esta categoría tiene unos libros, a su vez tiene los libros unas categorías y se genera un loop, ¿sí? O una consulta cíclica. ¿Cómo podemos evitar esto? Esto se puede evitar de muchas formas. Por ejemplo, podemos ir al category entity, podemos indicar, por ejemplo, si yo quiero que no me muestre, por ejemplo, los libros. Podemos utilizar la notación JSON-ignore de esta forma. ¿Sí? Entonces, ya cuando consultamos las categorías, por ejemplo, aquí, categorías, ya no me aparece el atributo de
de libros, ¿sí? Y cuando voy a consultar los libros, pues en este caso tenemos el libro, la categoría, pero ya no tenemos lo que viene siendo la referencia a los libros. Y si quieren hacerlo al revés, pues solamente sería poner el JSON-ignore aquí en la referencia de la categoría. Otra solución puede ser utilizar dos anotaciones. Una que se llama JSON Manage Reference y JSON Back Reference. ¿Ok? Que en este caso, pues el JSON Back Reference sería el atributo que no queremos mostrar. Si volvemos a consultar, por ejemplo, en este caso, como pueden observar, tenemos el mismo resultado, así de esta forma. Si lo cambiamos de posición, estas dos anotaciones, pues tenemos el resultado inverso. Pero la anotación, digamos, que más me gusta es una que se llama JSON Ignore Properties. Ponemos aquí values y dentro de llaves podemos indicar las propiedades que queremos que ignore dentro de los books. Entonces, en este caso, dentro de Book Entity, ¿qué propiedad queremos ignorar? En este caso sería Category. Entonces sería Category, no la quiero mostrar. ¿Ok? Y aquí podemos hacer lo mismo. JSON Ignore Properties Value y podemos obtener lo mismo, por ejemplo, dentro de la categoría Entity, quiero ignorar la propiedad de libros cuando le imprimamos Books de esta forma. ¿Ok? Aquí lo puse sin llaves para demostrar que si tenemos un solo valor, simplemente acepta un string. Vamos a probar, por ejemplo, si tengo aquí las categorías, podemos observar que ya tenemos los libros, pero cuando imprimimos desde esta entidad los libros, queremos ignorar las categorías. Igualmente aquí cuando consultamos los libros. Muy bien, o sea, es el resultado que queríamos. Y es la anotación que más me gusta. Como digo siempre, esto dependiendo de las necesidades y cómo queremos que se comporte nuestra aplicación. Muy bien. Ahora bien, vamos a realizar no una actualización, sino un guardado de libros. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a volver a enviar esto. Y como pueden observar, ya tenemos una respuesta un poco más manejable. Por ejemplo, vamos a querer guardar un libro nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a querer guardar un libro nuevo. Va a ser un post. ¿Sí? Va a ser aquí un body. Voy a traer, por ejemplo, de esta forma. Por ejemplo, va a ser Harry Potter and the Philosopher's Stone. Creo que se copia así, me disculpan si queda mal. Aquí es Johann Rowling, de esta forma. Y por ejemplo, yo quiero, primero que todo, asociar una categoría que ya exista. Vamos a ver si esto me lo permite. A ver, como pueden observar, si me lo permite correctamente. ¿Por qué? Vamos a ver. Renovamos. Me creó el libro, si me voy a entender. Y me lo ha creado con la categoría 2. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero crear aquí una categoría nueva? Por ejemplo, se va a llamar Novels. ¿Sí? Y por ejemplo, voy a colocar aquí 100 años de soledad. Por ejemplo, aquí va a ser Gabriel García Márquez. De esta forma. Y como pueden observar, tenemos un internal server error. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estamos intentando realizar un guardado y no tenemos la referencia a este ID. ¿Por qué? Lo voy a explicar rápidamente aquí. Por ejemplo, en el Book Entity no tengo un cascade de tipo persist y por eso no está haciendo el guardado. Pero esto no es recomendable hacerlo. Yo perfectamente puedo poner el cascade persist y me va a funcionar, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque podemos generar un guardado cíclico y podemos, de cierta forma, estallar la base de datos. Entonces esto no es recomendable hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir
al service MPL, vamos a ir al método save, vamos a envolver el guardado en un try un catch, vamos a subirlo, ok, y en caso de que haya una excepción, throw new error, internal server error exception, con el mensaje que arroja la excepción. Lo volvemos a consultar, ya tenemos un error un poco manejable y vamos a hacer las respectivas validaciones. Listo. Vamos a verificar si en el libro viene la categoría. De esta forma. Si en el libro la categoría es diferente de null. Y vamos a hacer un proceso. ¿Qué proceso vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo de acá. Del categoría entity. Pero como voy a copiar y a pegar, esto se puede refactorizar. Para ello, voy a tener un método privado que se llame, bueno, que devuelve una categoría entity que se llame getCategory. Esto lo puedo centralizar en otro archivo, porque de pronto lo puedo utilizar en otros archivos. Para ello, voy a recibir un libro, ¿sí? Voy a recibir un book entity, ¿sí? Y voy a tomar todo esto, aquí, esto, lo voy a pasar para aquí abajo y finalmente retorno la categoría, de esta forma. Ok. Este método que es privado, lo puedo utilizar acá, en vez de tener aquí una categoría, simplemente llamo el método getCategory, le paso el libro, pero no le voy a pasar el libro found, le voy a pasar simplemente el libro, ¿sí? No el libro, sino simplemente el libro, de esta forma. Puedo ignorar aquí las llaves para ponerlo de esta forma, muy bien. Y aquí también puedo tener lo mismo, getCategory, y le paso el libro que viene de la respuesta, o de la petición, mejor dicho. Mejor dicho, sí, de la petición, porque es el libro que viene por parte del cliente o por parte del usuario. Ok, y aquí ya lo tenemos. Pero esto no nos va a hacer la referencia, ¿no? Sino que a este mismo libro le voy a setear la categoría, y la categoría que le voy a asociar es la que nos arroja el método que acabamos de crear, así, de esta forma. Ok, entonces espero que sea un poco entendible. Voy aquí a guardar el libro. Como pueden observar, se ha guardado correctamente. ¿Sí? Aquí ha creado otra categoría que se llama Novels. Ha creado otro libro, 100 años de soledad, con la referencia al ID 3. Perfectamente también le puedo actualizar el libro. Por ejemplo, el libro 3. De esta forma. Dice cuerpo no válido, dice 100 años de soledad ya existe, ok, por ejemplo, si yo quiero 100 años de soledad parte 2, de esta forma, como pueden observar, he agregado con un ID que ya existe, en este caso, por ejemplo, lo puedo agregar así, de esta forma, me sigue funcionando el método update. Ok, y ya para terminar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más, por ejemplo, que yo quisiera guardar aquí, por ejemplo, un libro que se llama History, una categoría que se llama History, una categoría, y quiero guardar unos libros, sí, de esta forma. Ok, voy a poner un par de libros, por ejemplo, con estos atributos. Ok, como es un arreglo porque él está esperando un conjunto en JPA. Por ejemplo, va a ser aquí un libro de historias que se llama Las venas abiertas de América Latina. Este es de Eduardo Galeano. Va a estar disponible, por ejemplo, 6 libros. Ok, vamos a tener otro libro, por ejemplo, que se llame Las venas abiertas de América Latina, no, sino el continente perdido. Este es de Michael Rich, de esta forma. Y por ejemplo va a haber unos 8 libros. Si yo lo guardo de esta forma, como pueden observar, parece que ha guardado, ¿sí? Voy acá, guardo los libros, guardo la categoría, pero no sé si se fijaron que aquí la referencia está en null. ¿Por qué? Porque
es porque el libro cuando se guardó no tenía ninguna referencia a la categoría. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo vamos a borrar estos registros, vamos a borrar estos libros de aquí. Vamos a borrar la categoría. Qué pena que el video, pues esta sección se está haciendo un poco larguita, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al category service y MPL de esta forma y voy a hacer algo aquí con los libros. Primero, antes de ir al category service y MPL, voy a ir al category entity. Aquí cada vez que se manda a llamar el constructor vacío, voy a hacer lo siguiente. De los libros voy a hacer un new hash sec de esta forma. Nos aseguramos que se importe java.util y voy a colocar un método aquí public que se llama addBook de esta forma. Esto que va a recibir un book entity de tipo book y al books le voy a agregar el libro que nos envían por este método. Y a cada uno de los libros que nos envían le voy a setear la categoría y le voy a agregar las instancias del objeto que se ha creado por medio de esta clase. Ok, espero se entienda un poco. Y voy a ir a hacer lo siguiente. En la categoría service MPL voy a preguntar en el método, save, aquí en el método aquí abajito, este método, voy a preguntar si category.getBooks diferente de null y además de ello category.getBooks is empty, pero que no sea vacío. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ingresar a la categoría, .getBooks, .forEach, y por cada iteración voy a tener un libro y voy a utilizar el método category.addBook y le mando el libro del elemento actual que está en el forEach. Como pueden observar, esto es una función lambda, una función anónima que recibe un atributo o un argumento que se pasa exactamente igual a este método. Es decir, que esto lo podemos simplificar de esta forma colocando dos puntos en vez de un punto. ¿Sí? Y es lo mismo que tenía hace un momento. Ok, guardo. Espero que se refresque el servidor. Voy a probar otra vez el método del guardado. Como pueden observar, se vuelve a hacer el guardado. Vamos a la base de datos. Tenemos la categoría con ID 9 y podemos observar que tenemos los dos libros con la categoría 9. ¿Ok? Dos recomendaciones antes de continuar con las siguientes relaciones es que, pues, dependiendo de la lógica de negocio o de las necesidades que se tengan, pues se hacen las inserciones. Es decir, por ejemplo, yo en lo personal no haría una inserción en cascada con respecto a las categorías. ¿Por qué? Lo ideal es que ya estuviesen las categorías creadas para poder agregarlas a los libros cuando ya lo vayamos a crear y no realizar este tipo de lógica. ¿Por qué? Porque esto puede traer efectos secundarios no deseados. Además de ello, también evitar en lo posible lo que es las relaciones bidireccionales, aunque son muy buenas, ¿sí? Evitar pues esas persistencias cíclicas, pero todo depende de las necesidades que se requieran. ¿Sí? Entonces, en lo personal, como mencioné anteriormente, ya yo tendría mejor las categorías creadas para poder insertar los libros. Ok, nos vemos en la sección del video, en la siguiente sección del video. Bien, continuando aquí con la creación de esta API-REST, vamos a realizar una relación de muchos a muchos, así que continuemos. Como pueden observar, detuve el servidor porque vamos a crear una entidad y otra vez no quiero que a medida que se vaya construyendo el código se vayan generando configuración no deseada en la base de datos. Ok, para ello vamos a generar una clase de Java que se llama GenreEntity de esta forma, .java. ¿Sí? Va a ser una clase que estará anotada con entity, va a estar anotada con table y el nombre va a ser dentro de la base de datos GenRest. Ok, vamos a tener un atributo privado de tipo long
que va a corresponder al ID, anotado con ID, anotado con generated value. Y la estrategia de generación va a ser identity, de esta forma. Ok. También vamos a tener un private string de tipo name, perdón, que se va a llamar name y va a estar anotado con un not empty. Ok. Va a tener un name, perdón, un mensaje que va a ser el does not be empty. Ok. Esta entidad es lo que va a tener, por ejemplo, los géneros drama, terror, libros de programación, informáticos, etc. Vamos a crear los que son los constructores. El constructor simplemente va a ser el constructor vacío, source action, constructors. Ok. Vamos a crear lo que viene siendo el source action, generar métodos get y search. Seleccionamos todos y los creamos. Ok, vamos a crear lo que viene siendo el acceso a los datos. Voy a crear un repositorio que se llame genre repository.java. Y esto va a ser una interfaz que, recordemos, se extiende de genre, perdón, genre no, group repository de esta forma. Ok, con los valores genéricos de genre entity y el long que corresponde al tipo de dato de la llave primaria de la entidad. Esto lo podemos anotar con repository y ya creamos el repositorio. Vamos a crear lo que viene siendo el servicio. Para ello voy a crear una interfaz que se llame genre service.java. Ok, va a ser una interface de esta forma, que va a tener los siguientes métodos. Va a tener un método que vuelve una lista de... Primero importamos la lista de java.util, que va a envolver genre entity, find all. Listo. Vamos a tener un método que devuelve un genre entity, que va a ser find by id. Y va a recibir un long id. Y vamos a tener una entidad, un método que devuelve un genre entity, que va a ser un save, recibe un genre entity y se va a llamar genre. Ok, ya tenemos aquí lo que viene la interfaz. Vamos a crear la implementación de la interfaz o del servicio. Se va a llamar genre service y mpl.java. Listo, va a ser una clase que va a implementar el genre service. Va a estar anotada con service para poder realizar la inyección de dependencias. Nos paramos en el nombre de la clase, control punto, añadimos los métodos implementados. También vamos a inyectar el repositorio, genre repository. Ok, y vamos a hacer el return o devolver lo que trae el método final del repositorio. ¿Sí? Control punto y hacemos el casteo. Aquí vamos a retornar lo que viene de el repositorio con el método find by id. Pasamos el id. En caso de que no exista, devolvemos una excepción. New data not found exception. Con el string.format que diga category, perdón, género con id tal no existe. Ok, y pasamos el id que viene desde la petición. Finalmente vamos a retornar en el método save lo que viene del género repositorio punto save y le mandamos el género. Ok, finalmente vamos a crear aquí un controller que se llame genController.java. Ok, va a estar anotado con REST controller con el request mapping asociado al path géneros. Vamos a tener unos métodos, por ejemplo vamos a tener el getMapping, ¿sí? Que no va a tener ningún path, va a devolver un response entity, ¿sí? Y esto va a envolver un
va a volver un género entity. Ok, esto no va a tener ninguna ruta mapeada. El método se va a llamar findAll, no va a recibir ningún parámetro. Ok, vamos a inyectar lo que viene siendo el servicio, perdón, el servicio, género service, y vamos a retornar el response entity.ok de lo que en el género service.findAll, de esta forma. Pero esto no va a volver un solo género, va a envolver una lista de géneros. Ok, y vamos a tener un post mapping, ok, con un método público que va a devolver un response entity con un género que va a llamar save, va a recibir por medio del request body un género entity. Ok, y va a hacer el return del response entity.ok y va a envolver lo que traiga el método save del service pasándole el género, pero renombrémoslo como a género, así, de esta forma. A ver, tengo un error y es porque aquí es un punto y coma. Muy bien, vamos a volver a levantar el servidor. Ahí se está levantando, seguramente va a crear la base de datos. Ok, vamos a ir al esquema, renovamos. Aquí se hizo un cambio. Cuando le mostré aquí el R, hice un cambio en el diagrama R. Entonces vamos a darle que sí lo guardamos y vamos aquí a renovar. Como podemos observar, ya tenemos la tabla género. Sí, pero está totalmente aislada. Por el momento lo que vamos a hacer es probar los endpoints. Por ejemplo, aquí vamos a tener los géneros de esta forma. Ok, y vamos a hacer un método post a los géneros con el body de tipo JSON que tenga el atributo name, por ejemplo de terror. Ok, guardamos y como pueden observar lo guardado correctamente. Verificamos en la base de datos y ahí tenemos ya la entidad para poder realizar la relación, algo que vamos a realizar en la próxima sección del video. Bien, vamos a continuar con la construcción de esta API REST. Vamos a realizar una relación muchos a muchos o many to many. Nuevamente voy a parar aquí el servidor porque vamos a hacer unas configuraciones con respecto a las entidades y no quiero que hayan configuraciones adicionales en la base de datos. Cerramos todos los archivos y vamos con la entidad género y vamos con la entidad, perdón, a ver, con la entidad book, ¿sí? Con la entidad de libros. Muy bien, entonces lo mismo, necesitamos las dos referencias de la relación en cada una de las entidades. Entendamos primero el tipo de relación. Un libro puede tener muchos géneros asociados y un género puede estar asociado a muchos libros. ¿Ok? O sea, es decir, va a ser una relación de muchos a muchos. Bien, primero que todo vamos a realizar las respectivas referencias. Vamos a tener el private, vamos a tener un set. ¿Por qué? Porque son una relación de muchos a muchos. En este caso, ambas referencias van a estar dadas por medio de una colección. Listo, importamos de java.util y vamos a envolver lo que viene siendo el género entity o el genre entity. Y lo vamos a llamar genres. Ok, vamos para el género entity. Vamos a hacer un private set. Vamos a importarlo de java.util y va a envolver book entity. Lo vamos a llamar books. De esta forma. Primero que todo, identificar quién queremos que sea el dueño de la relación o el predominante en la relación. En este caso vamos a querer que el predominante sea la entidad libros. Para ello vamos primero que todo a realizar las anotaciones. Aquí simplemente se utiliza una anotación que se llama many to many y vamos a asociarla también en la entidad género. Many to many. Listo. Ahora, comentaba que vamos a querer que el book entity sea el dueño de la relación y es por ello que aquí vamos a hacer la mayoría de las configuraciones. ¿Okay?
Vamos primero que todo a tener el cascade, ¿sí? En donde vamos a tener simplemente el merge y vamos a tener el persist. Además de ello vamos a tener el fetch de tipo lazy. Ok. Bien, ya, con eso lo tenemos. Ahorita continuamos con las siguientes anotaciones. Y en cuanto a la entidad de género, simplemente vamos a tener la configuración del mapeado por, y lo mismo, dentro de la entidad libros, ¿cómo se llama el atributo que hace referencia al género? Se llama genders, de esta forma, ¿ok? Ahí no hay pierde, no hay mucha configuración que se deba hacer en esta anotación. Ok, ahora vamos con las demás anotaciones. Vamos a ir al book entity. Como sabrán, y si tienen algún conocimiento de base de datos, cuando se realiza un diagrama de entidad-relación y se asocia dos tablas con una relación de muchos a muchos, se debe crear una tabla intermedia, o lo ideal sería crear una tabla intermedia que asocie las dos tablas para que pues, se puedan referenciar el ID de una tabla como de la otra, ¿ok? Y esa configuración de esa tabla también se puede realizar por medio de anotaciones de JPA. Lo podemos hacer por la anotación join table, ¿sí? Tenemos la configuración de name, es decir, cómo queremos que se llame la tabla dentro de la base de datos. Podemos llamarla books entity, genders, de esta forma. Y podemos también especificar los nombres de las columnas de referencia dentro de esa tabla. Con el join columns se va a asociar dos valores, por ejemplo, el join column. Con el join column podemos configurar el valor y este va a hacer referencia a la columna que va a hacer referencia a la tabla book o la tabla book entity. ¿Ok? Entonces le podemos poner un name y queremos que se llame ID book, de esta forma. Y tenemos otra configuración que se llama inverse join columns, ¿ok? Y lo vamos a asociar con otro join column y este va a hacer referencia a la columna que hace referencia a la tabla género. Le podemos poner un nombre y lo vamos a llamar ID gender, de esta forma. Ok. Además de ello podemos realizar otro tipo de configuración. Por ejemplo, definir unas llaves únicas y podemos indicar que lo vamos a hacer mediante la notación unique constraints, ¿sí? En donde tenemos una configuración que se llama column names y vamos a poner el nombre de las columnas para configurar una llave única entre estas dos columnas, en donde vamos a tener el ID book, de esta forma, y vamos a tener el ID género. Ok, listo. Ya con esto terminamos pues, la configuración mínima para una relación mínima, no, pues la configuración que queremos realizar para la relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque podemos dejar la tabla intermedia con su configuración por defecto. Ok, ahora de una vez vamos a hacer el JSON ignore properties, en donde en sus valores tenemos dentro de género queremos ignorar los libros y en la entidad género tenemos el JSON properties, perdón, ignore properties, ok, y que dentro de la entidad libros queremos ignorar la propiedad géneros. Ok, ya ni pierde y no hay mucha vuelta que dar. Listo. Vamos a levantar el servidor nuevamente. Ok. Ya se ha levantado correctamente. Vamos a la base de datos, ¿sí? Vamos a hacer un refrescado del esquema público y como pueden observar se han agregado una nueva tabla, que es la tabla que relaciona géneros con libros. Si la abrimos y vemos el diagrama ER, podemos observar que tenemos las dos relaciones. Ok, listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar las respectivas pruebas. Si consultamos lo que viene siendo los géneros, ¿sí? Podemos tener el género terror. Y si consultamos los libros, a ver,
creo que me faltó algo, qué pena, antes de continuar, y me faltó generar los métodos get y los métodos set. ¿Sí? Por eso es que no me están apareciendo las propiedades dentro de la consulta. Entonces, generar o source action, generar get y set. Allá tenemos el set de los libros. A ver, esperemos que ya va a guardar. Y igual acá, source action. A ver, generar get y search. Guardamos. Y ahora sí vamos a probar cómo se debe. A ver, vamos a probar los géneros. Como pueden observar, ya me aparece la propiedad o el atributo, igualmente con los libros. Ok, ¿sí? Como pueden observar, ya pues tenemos la relación correctamente configurada y vamos a probar lo que viene siendo la inserción de los datos y vamos a probar lo que viene siendo la actualización de los datos. Entonces voy a ir a la tabla patch. Ok, supongamos que el libro de Harry Potter, que lo tenemos aquí en la base de datos, vamos a abrir la tabla libros, datos, renovamos, aquí tenemos el libro de Harry Potter. Ok, tenemos el libro Harry Potter, donde estás que no te veo, aquí, con la referencia a la categoría 2, ok, que es el ID 27, ID 28. Ok, este es el ID 27 y vamos a actualizarlo. Supongamos que yo quiero agregarle un género, ¿sí? Un genders, así de esta forma. ¿Sí? Y supongamos que yo quiero agregar un género con el name que sea acción, que sea una acción, o que sea género acción. Ok. Vamos a enviar la petición y como pueden observar no se ha guardado correctamente. Vamos aquí a la tabla books, géneros y no hay datos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir, como recuerdan, aquí voy a guardar o a esconder la terminal. Voy a ir al book service mpl, voy al método update, voy a preguntar si el book.get géneros diferente de null y además de ello el book.get géneros.isEmpty, pero o sea que no esté vacío. Vamos a hacer lo siguiente: book.phone.set géneros y le vamos a asociar lo que viene en el cuerpo de la petición, ¿sí? No hay ningún pierde, o sea, estamos validando de que si venga el género para hacer un guardado parcial del género y lo asociamos al libro que encontramos anteriormente en la base de datos. Ok, vamos a ver, vamos a probar, guardamos y como pueden observar, se ha generado o se ha guardado una acción. Vamos a ir aquí a la base de datos. Como se va, ya tenemos una relación de muchos a muchos, tenemos el género 2 y el libro, como pueden observar, pues no ha cambiado en sus registros de base de datos. Ok, continuemos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a realizar un actualizado parcial, pero por ejemplo que yo quiero asociar también el género de terror. ¿Sí? Entonces tenemos el ID, ¿sí? Con el ID 1 y es terror. Aquí aclaro que estoy poniendo también el nombre. ¿Por qué? Porque puede que se actualice, como no estoy haciendo ninguna validación, este género también se va a actualizar dentro de la base de datos. Ok, vamos a enviarlo y como pueden observar también se ha asociado. A ver, vamos a ir al diagrama, perdón, a los libros. Como pueden observar, se asoció el género 1 y se asoció lo que viene siendo, el dentro de géneros. No se ha creado ningún género porque este ya existía. Pero ven un comportamiento raro, ¿verdad? De que pues, tenía asociado ya el género 2 y se volvió a quitar. ¿Por qué? Porque solamente le envié un solo género. Si yo lo hubiese enviado, por ejemplo, si yo le envío aquí, por ejemplo, si yo le envío el ID 2 y le envío el name, que sea, en este caso es action, ¿sí?
y lo asocio. A ver, dice, espera, un punto y coma, ok, aquí me quedó mal porque es dos puntos. Ok, y como pueden observar, ahí me asocia las dos relaciones. Vamos aquí a la tabla intermedia, vamos a los datos, y como pueden observar, tenemos las dos relaciones en un mismo libro. Esto depende también de sus necesidades, si quieren conservar ya las relaciones que tienen o si en su totalidad quieren actualizarlas. Yo por el momento las voy a dejar así, pero simplemente deberían hacer la modificación en el método actualizar del servicio. Ok, ahora bien, vamos a probar lo que viene siendo el guardado. Vamos a ir al método post del libro, a ver, aquí, que es el método post del libro. Por ejemplo, que yo quiero, supongamos que yo quisiera guardar un libro que se llame Game of Thrones. Game of Thrones. De esta forma. Ok, esto lo escribió George RR. Ok, está disponible con un total de 11. Es un Fantastic Novels. Tiene el ID de, vamos a verificarlo en la base de datos, categorías, ID de 2. Ok, y vamos a agregarle los siguientes géneros: genres. Vamos a asociarle, por ejemplo, con el nombre, por ejemplo, el nombre de drama, de esta forma. Ok, si yo lo envío, como pueden observar, agregó drama 3, agregó el registro en la base de datos y configuró la relación. Además de ello, creó el libro también. Ok, pero por ejemplo, supongamos que yo voy aquí a eliminar el registro. No, vamos a hacer algo. Por ejemplo, yo quiero realizar un registro o insertar un género que ya está en la base de datos, por ejemplo con el ID 3, y esto se va a llamar House of Dragon. Ok, si yo intento realizar esto, como pueden observar, hay un error 500 del servidor y dice que hay una entidad desacoplada dentro del proceso de la transacción. ¿Por qué? Porque él está haciendo un método para el guardado, para persistir los datos, pero esta entidad contiene un ID. Y pues no se está verificando si este ID existe o no en la base de datos para asociarlos. Y eso puede generar un error. Y a eso lo llama como una entidad desacoplada dentro de la transacción. Entonces nosotros debemos verificar si la entidad existe dentro de la base de datos para que la pueda acoplar dentro de la transacción. Para ello vamos a ir al método update, a ver, al método save. Vamos a preguntar si book.getGeneros es diferente de null, y además de ello book.getGeneros no está vacío. Vamos a realizar lo siguiente: vamos a crear un conjunto de géneros, así, género entity. Ok, vamos a llamarlo géneros encontrados, de esta forma, y lo inicializamos, hashtag. Ok, vamos a preguntar, vamos a hacer un recorrido con un for each, de esta forma, de los géneros, pero no que vengan de género phone, sino que vengan de book.getGeneros, y lo vamos a llamar book, simplemente book, de esta forma. Ok, y vamos a preguntar si el género .id es diferente de null. Lo que vamos a hacer es verificar si existe. Entonces para ello vamos a inyectar el servicio, con un auto-wired private género service.
de esta forma. Ok. Vamos a preguntar género service.findById y vamos a pasarle el ID del género. Género.getID. En caso de que no exista el género, va a arrojar una excepción. Ok. Pero si existe el género entity, lo vamos a guardar. El género que encuentre. Género font. Así de esta forma. Ok. En caso de que no exista, simplemente vamos a tomar la lista de los géneros encontrados y vamos a añadirle el género. ¿Qué género? El género que está iterándose en este momento del for. Ok, punto y coma. Y aquí me faltó asociarle a los géneros encontrados el género que se encontró en la base de datos, es decir, este género. Ok. Finalmente, cuando termine de realizar el ciclo, vamos a tomar el book.setGéneros y vamos a asociar los géneros que encontramos y asociamos a este conjunto. Ok. Guardamos, esperemos que el servidor se recargue. Si, por ejemplo, quiero el género con el ID 3 y, por ejemplo, voy a asociar un género para guardar, un género nuevo que sea fantastic. Sí, un género fantastic, de esta forma. Guardamos y, como pueden observar, mantuvo el género 3 y creó un género 4. Vamos aquí, como pueden observar, tenemos dos nuevas relaciones. Tenemos aquí el libro House of the Dragon y tenemos dentro de los géneros un género nuevo. Ok. Bien, y con esto terminamos lo que viene siendo las relaciones muchos a muchos. Si desean continuar y pueden hacer el guardado inverso correspondientes a los géneros y asociarle una serie de libros, pero ya con este ejemplo es más que suficiente, además que el video se está haciendo un poco largo y ciertas recomendaciones es, por ejemplo, identificar una entidad predominante, no realizar una configuración de cascade en doble sentido, porque eso puede generar efectos secundarios en la persistencia de los datos, y lo ideal sería es que los géneros existieran antes de enviarlos a guardar o asociarlos a los libros. Bien, en la próxima sección del video vamos a continuar con la relación uno a uno o one to one. Bien, ya para finalizar con el video, vamos a explicar lo que viene siendo la relación one to one. Esta relación, pues, aunque puede parecer innecesaria, en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque esta sirve para extender información de alguna entidad. Por ejemplo, esta entidad libro puede tener una información adicional que, pues, bien se puede incorporar en la misma entidad o en la misma clase, pero eso sobrecargaría la entidad y pues es algo que no es muy recomendable. Además de ello, esta entidad pues ya creció lo suficiente y pues la información adicional sería bueno almacenarla en una tabla o entidad aparte. Para la relación vamos a crear una entidad nueva llamada bookDetails entity.java. De esta forma va a ser una clase anotada con entity, también con table, y el nombre en la base de datos se va a llamar bookDetails, de esta forma. Ok, va a tener el atributo privado long id anotado con id para indicar que es la llave privada y el generate.value con la estrategia de tipo identity. Ok, además de ello vamos a tener tres atributos adicionales que va a ser el private, string editorial. Vamos a tener un private local date, publication date, que va a indicar la fecha de publicación del libro. Esto tiene que ir importado de, no me parece, vamos a importarlo de java.date. Entonces import java.time.localDate. Ok,
Y también vamos a tener un private double que se va a llamar suggested retail price. Es como pues precio sugerido de venta. Ok. Esta entidad no va a contar, digamos, con los métodos o las clases de acceso como repositorio, servicio, controller, porque la verdad no es necesario o no lo veo necesario para este caso. Entonces vamos a hacer enseguida la relación. Como una relación de 1 a 1, debemos tener la referencia, ya sea bien en entidad del libro, en la entidad del libro de detalles, o sea bien una relación bidireccional. Pues vamos a hacer la relación bidireccional, pero en este caso pues no sería tan conveniente o tan recomendable. Yo pues en un proyecto más serio dejaría solamente la referencia en Book Entity, ¿ok? Pero vamos a hacer la referencia bidireccional. Entonces en Book Entity vamos a tener un private. Como es una relación de 1 a 1, no vamos a tener ninguna colección, sino directamente un Book Details Entity y lo vamos a llamar Book Details, de esta forma. Ok. Y en el Book Details vamos a tener un private de tipo Book Entity llamado Book, así a secas. Ok. La anotación que se va a utilizar va a ser la siguiente. Va a ser arroba one to one y la misma anotación en las dos referencias. One to one. Ok. Ahora vamos a generar la configuración. En esta tabla o en esta entidad de libros vamos a tener el cascade de tipo all. ¿Y por qué un cascade de tipo all? Es recomendable no utilizar este tipo de inserción o eliminación en cascada. ¿Por qué? Porque se pueden ver afectados ciertos registros. Pero quiero demostrar aquí cómo se puede eliminar un registro en cascada. Es decir, vamos a eliminar un libro y automáticamente se va a eliminar los detalles del mismo. También tenemos lo que viene siendo el orphan remove en true. Esto quiere decir de que si hay un registro huérfano en esta referencia, pues lo va a remover. Vamos a tener el mapped by, es decir, en el book details entity, como se llama el atributo que hace referencia al book entity, en este caso se llama book. Y vamos a tener el fetch de tipo place, nada que no se haya visto antes, excepto este orphan remove. Ok. Además de ello, vamos a indicar de una vez el JSON ignore properties y en este caso vamos a ignorar el book dentro del book details. En cambio, aquí en el book details entity vamos a configurar el join columns. ¿Por qué? Porque esta es la tabla que va a tener la columna que va a hacer referencia al book entity. Vamos a tener un name, ¿sí?, al que le vamos a llamar idbook y vamos a indicar el JSON ignore properties. El valor que vamos, o la propiedad que vamos a ignorar es el book details. Pero, sí, en este caso sería el book details. Ok, ya tenemos las relaciones. Continuemos con la generación de los constructores o del constructor. Source action, generar constructor, source action, generar getters y setters. Ok, ya tenemos la relación configurada. Si levantamos la aplicación, esperemos que levante. Ok, y vamos a la base de datos. A ver, vamos al esquema, refrescamos y podemos observar que aparece la tabla. Si vamos al diagrama ER, podemos observar que tenemos ya la relación. Como pueden observar, esta es la relación y en la tabla Book Details tenemos la referencia a la tabla de libros. Ok, ahora bien, vamos a continuar con el guardado. ¿Por qué? Porque si yo intento guardar un nuevo libro o actualizar un nuevo libro, no lo va a hacer. Por ejemplo, en el método o en la clase service, book service y NPL, sí tenemos que, primero que todo, hacer la modificación en el update. Ok, vamos a preguntar
si el book.getBookDetails, a ver, ok, en el book entity me faltó generar los métodos de encapsulamiento o de acceso de el book details, así que lo vamos a asociar y ahora sí podemos acceder a ellos. Entonces get book detail, un momento, vamos a ver aquí, es book details, así, de esta forma, book details. Ok, vamos a hacer los cambios, a ver, vamos a ver, con un F2, perdón, con un F2 es book details. De esta forma ya cambió los métodos de encapsulamiento, guardamos. Ok, y ahora sí podemos iniciar o continuar. Si es diferente de null, el book details, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el book, es decir, el libro que viene en la petición. Vamos a obtener el get details y le vamos a setear el libro. ¿Cuál le vamos a setear? Le vamos a setear el libro que encontramos. Ok, es decir, a los detalles le estamos seteando el libro que hemos encontrado en la base de datos. Y al libro encontrado le vamos a setear el book details que viene dado del book.getDetails. De esta forma. Guardamos, esperemos que recargue el servidor. Vamos a Postman, vamos a actualizar un libro. A ver, puede ser el libro, vamos a consultarlos. Aquí el body, perdón, los parámetros, vamos a consultar los libros. Y podemos llevarnos este libro de, puede ser de las venas abiertas, ok, puede ser. Copiamos, vamos al patch, a ver cómo está. Pegamos los atributos y como es una eliminación parcial no voy a enviar ni la categoría ni los géneros, ¿sí? Simplemente en el book details voy a poner lo siguiente. Voy a poner el editorial y vamos a poner siglo XXI. En el publication date vamos a poner, por ejemplo, 14 de enero de 1996, un ejemplo, y el suggested retail price vamos a poner $45, de esta forma. Ok, si lo enviamos nos va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque no puede serializar esta fecha o no puede convertirla. Si queremos especificar el formato que queremos enviar en la petición, tenemos que ir al book details y arriba del local date vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la notación JSON format, vamos a utilizar el shape, es decir, en qué formato la queremos enviar, y la vamos a enviar en un formato de string. ¿Sí? Esto viene del shape que viene de la librería de Jackson. Y vamos a definir un patrón, es decir, cómo la queremos enviar. Entonces la queremos enviar como día, mes y año, de esta forma. Ok, al momento de guardarla en la base de datos, como pueden observar, se ha guardado correctamente. Y si vamos aquí a la base de datos, en book details, por ejemplo, datos, como pueden observar, tenemos el registro en la referencia 27. Y como pueden observar, en la referencia que se ha actualizado. Ok. Ahora vamos a modificar el save para poder guardar un libro directamente con las propiedades del detalle.
Entonces lo mismo. Aquí al terminar el if, preguntamos lo siguiente. Preguntamos si en el book getDetails es diferente de null. En caso de que sea diferente de null, vamos a tomar el libro, le vamos a asociar en el getDetails el libro. ¿Y qué libro vamos a asociar? El libro que vamos a crear. Y además de ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar del book details, no el autor, sino el book details. Vamos a setearle el ID en null. ¿Por qué? Esto es a propósito, porque si se supone que quiero crear un libro, la información del detalle también debe ser una información nueva. Y si enviamos el ID a insertar en la base de datos, puede que arroje una excepción. Y es un comportamiento que no deseamos. Ok, entonces vamos a crear un nuevo libro. Por ejemplo, en el post. En el body, por ejemplo, vamos a tener, of Dragon. Supongamos que es la segunda edición de La Casa del Dragón. Y en el Books Details vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la editorial. Supongamos que sea la misma, siglo XXI. El Publication Date. Supongamos que sea el 13 del 05 del 2001. Y el Suggested Retail Price sería el siguiente, por ahí unos $60. Ok, esto es información que me estoy inventando, o sea, no sé si es cierto, y la envío. Y como pueden observar, se ha creado correctamente. Si vamos a la base de datos, tenemos un segundo registro en el ID 44, y si vamos a libros, tenemos el registro 44, que es el registro que se ha creado en la prueba de la inserción. Ok, y ya con esto pues terminamos el contenido del video. Se han visto 3 relaciones importantes. Tener en cuenta que no se debe hacer una configuración adicional o una configuración cíclica, porque puede tener efectos secundarios en la base de datos. Y también recomendable cuando estamos haciendo más de una inserción o consultando más de un repositorio, una fuente de datos, es bueno que en los métodos que van a impactar la base de datos pongamos la anotación transactional, ¿sí? Que viene de Spring. ¿Esto por qué? Porque en caso de que haga una inserción en la base de datos y hay un error, esta anotación se va a encargar de hacer un rollback o hacer el debido commit, y de esto se va a encargar Spring. Ok, transactional. Y también en el delete. ¿Por qué? Porque son métodos que van a impactar la base de datos. Y ya antes de finalizar, vamos a probar también el método delete. Por ejemplo, vamos a eliminar el libro que acabamos de crear. Por ejemplo, el delete al http://localhost 2.8080 books, el ID 44. Si lo eliminamos, como pueden observar, hay una excepción. Pero si vamos a la base de datos, el libro se elimina. ¿Y por qué la excepción? Porque yo tengo aquí que estoy devolviendo un libro, y cuando va a dar la respuesta, él va a hacer a ciertas propiedades, como por ejemplo a las propiedades de autor, perdón, de categoría, de géneros, y esto está de forma de carga perezosa. Es decir, que va a ir a consultar a la base de datos información que ya no existe, como por ejemplo también el detalle del libro, que esto está de forma perezosa. Entonces lo ideal sería primero ir al servicio, ¿sí? Y cambiar el tipo de retorno. Supongamos que queremos retornar un map con un string y un object, de esta forma. A ver, esto lo importamos de
import java.util map. Ok, map, esto es un map del java.util. Vamos a ver por qué no me lo toma. A ver, en el delete es un log id string java.util. Ok, me está haciendo conflicto porque me importa aquí intencional, sin culpa. Y aquí sería aquí string object. Ok, y también vamos a cambiar aquí el tipo de retorno, que sería map string object. Ok, y esto lo importamos de java.util. Ok, ahora bien, para el retorno voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un map string object, le vamos a llamar book, o más bien response, y esto va a ser un new hash map. Ok, y vamos a devolver el book, perdón, el response punto put el id, lo vamos a traer del book phone punto get id, y vamos a devolver también el título. Ok, finalmente vamos a retornar el response. No nos olvidemos de importar el hashmap de java.util. A ver. Hashmap. Ok, guardamos y vamos a volver a realizar un eliminado. Por ejemplo, el libro, un libro que tenga la referencia también. Vamos a ver los libros, por ejemplo, el libro 2. Sí, vamos a ver si lo podemos eliminar. Es decir, el libro 2, no, esta es la referencia. El libro 27. Ok, vamos a eliminar el libro 27. Vamos a hacer la eliminación. Y como pueden observar, se ha eliminado el libro correctamente. Si yo consulto la base de datos, se eliminó el libro. Ok. Y en el book details, el libro 27 también se debió eliminar estos dos registros. ¿Por qué? Porque estos eran los registros que se han guardado. Y como pueden observar, se hizo una eliminación en cascada. Ok, y ya con esto terminamos el contenido completo del video.